Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Bienvenidos a una emisión más de su programa Jesús en las multitudes, que con mucho gozo y alegría transmitimos el poder de la palabra de Dios. Y en este día vamos a ver cómo permanecer y pedir en su palabra. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y como lo mencionas, es un tema de verdad que enseña mucho. Toda la palabra de Dios, todos los temas tienen una profundidad. Pero hoy vamos a estudiar cómo permanecer en Cristo Jesús, la palabra de Dios, y entonces podremos pedir y se nos será concedido todo lo que deseemos. Gloria a Dios. Un saludo muy cordial a todos los que en estos momentos están recibiendo este mensaje, y solamente le voy a mencionar algo. Abra todo su corazón, porque la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. Se manifiesta de una manera sobrenatural y nos hace entrar en la confianza, seguridad de que tenemos un Dios todopoderoso y que por medio de su Hijo amado Jesucristo obtenemos todas las cosas. Como lo has mencionado, el tema es pedid en su palabra. Les recordamos que tenemos una línea de comunicación donde usted nos puede mandar sus peticiones de oración y estaremos ayudándole, uniéndonos a su fe y se manifieste lo que usted desea, el poder de Cristo Jesús. Y en estos momentos, recuerde, la línea que le damos a conocer, ya la hemos mencionado mucho esta línea. El número es el 771-110-6098. 771-110-6098 y con gusto les atenderemos. Y vamos a orar. Isabel, vamos a disponer nuestro corazón delante de Dios y que venga, que el Señor hable, así como los que están escuchando, y quede la palabra implantada en el corazón. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Dios. Estamos en tus manos. Úsanos. Que seamos vasos de misericordia en el cual hables a través de nosotros, y es tu palabra, y tú respaldas tu palabra y surte un efecto, Dios, de tal manera que se hacen grandes obras por la fe en ti, oh Cristo Jesús, y gracias, Padre Celestial. Toma el control en estos momentos, Dios, y venga el poder de tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu Santo, a establecernos en tu preciosa y maravillosa voluntad. Bendito seas, oh Jesús, bendito eres. Por Cristo Jesús, amén, amén, amén. Bien, vamos al mensaje y mencionamos qué tan importante es permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo.
es Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne. Bien. Recordemos que en el libro de Hechos, en el capítulo allí, le voy a dar ahorita la cita, donde nos habla, le voy a mencionar el capítulo número 4, verso 12 es la cita. Vaya usted a Hechos 4:12. Ahí dice que no hay otro nombre dado debajo del cielo en que se pueda ser salvo. Y ese nombre es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre en el cual puede haber salvación. Y yo podría decir lo siguiente: no hay otro fundamento bíblico, sino solamente la palabra de Dios, para el que la cree, para el que la cumple. No hay otro fundamento en el cual el ser humano pueda alcanzar salvación. Pero veamos lo que dice Hechos capítulo 4, verso 12. En la versión RBA 2015 dice así la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Ahora, si permanecemos en la palabra de Dios, recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Permaneciendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si Cristo permanece en nosotros, que es la palabra de Dios, si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted tiene a Cristo Jesús en el corazón, entonces somos personas de fe. Y lo que pedimos, tenemos el fundamento, lo que le mencionaba, para que se nos concedan todas las cosas, y pedid y nos será hecho. Pongamos mucha atención de esto. Le recordaba yo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un versículo muy conocido que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 1, verso 14. Pero escuchemos cómo lo dice literalmente la palabra de Dios y analicemos lo que nos enseña. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad se manifiesta en nosotros, y cuando recibimos bendiciones es la gloria de Dios. Se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la grandeza de Dios en hombres de fe, mujeres de fe, la iglesia de fe. ¿Qué tan importante es permanecer en la palabra? Ahora, la palabra de Dios, cuando se permanece, obtenemos frutos, tenemos frutos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros tenemos? Cambia nuestra vida en una aflicción, en una tribulación, porque vemos la gloria de Dios cómo se manifiesta por la fe en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Y veamos lo que mencionan las Sagradas Escrituras y cuáles son los frutos por permanecer. Escuchemos lo que dice Jesús y cuáles son los frutos. Él lo dijo. Y vayamos a las Sagradas Escrituras, porque si nosotros no permanecemos en la palabra, ponga atención, el hombre no puede hacer nada. Por eso mencionábamos al principio que no hay otro nombre, no hay otro fundamento, sino Cristo Jesús. Porque sin Él, si no hay frutos, nada podemos hacer. Veamos lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, del 4 al 5. Escuchemos. Permaneced en mí,
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy clara la palabra de Dios. El hombre, si no permanece, y permanecer, escuche usted, es estar atento a la palabra. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Son promesas. Y cada día, dámelo hoy, es tener conocimiento de la palabra. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. Si permanecemos en su palabra, dependemos de Él, estamos en la palabra y vamos a tener fruto. Si no, si solamente somos oidores de cada 8 días o de vez en cuando, nunca el creyente, el supuesto creyente, va a alcanzar grandes bendiciones porque no hay fruto. Fíjese todo lo que nos enseña la palabra de Dios y en estos momentos diga usted, yo voy a permanecer en Cristo Jesús, la palabra de Dios, y obtendremos frutos. Ahora, escuchemos lo que dice, sigue diciendo lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué tener que llegar a tocar fondo si no entendemos esto? Mucha gente se pregunta, mucha gente. Ponga atención. ¿Por qué Dios no responde? Y se pasa mucho tiempo orando y clamando y llegan a decir, a mí no me responde Dios. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué? Porque oran mucho, pero no hay fundamentos, no tienen fundamentos, les falta palabra. Y todas las cosas se obtienen por la palabra. Recuerde que Dios ordenó la tierra. Lo dicen en el Génesis, y fue por medio de su palabra. Es por la palabra de Dios. ¿Por qué tocar fondo, caer en aflicciones? Y hay veces es necesario tocar fondo para poder reaccionar. Vamos a ver cómo mucha gente que se rebeló a la palabra de Dios, un pueblo que se rebeló, tuvo que tocar fondo para poder entender, para poder reaccionar. Si no ponemos atención a la palabra, si no permanecemos en él, ¿cuánta gente dentro del pueblo de Dios está sufriendo, está padeciendo y escuche, no puede salir? Fíjese lo que nos enseña la palabra de Dios y vamos a lo siguiente. Yo le invito a que vaya usted a los Salmos en el capítulo número 34, 19 y veamos lo que dice allí la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Lo lees como dice literalmente? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De por sí, todos pasamos aflicciones, pero ahí viene lo siguiente, escuche usted. Le hablaba de un pueblo que le sobrevinieron aflicciones. ¿Lo podemos entender? Sobrevenir una aflicción es que ya está en una aflicción y le vino otra aflicción. Si no se salió con la primera aflicción,
menos con la segunda. Tristemente, hoy mucho pueblo no puede salir. No puede salir. ¿Qué es lo que necesitamos? Volver a Dios. Ahora vayamos lo que le estaba diciendo el pueblo que se rebeló y todo lo que tuvo que sufrir para poder entender la grande salvación que tiene Dios en Cristo Jesús para todos, y es por medio de la palabra. Vayamos ahora lo que nos enseña el salmista. Le voy a dar la cita. Salmo 107, del 7 al 14. Escuchemos, verso 7. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Escuche, verso 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 9. 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Escuche lo que hace Dios. 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Escuche, algunos. El salmista está diciendo lo que hace Dios estando en su palabra. Pero algunos, dice, estaban. Veamos lo que hizo Dios. ¿Cómo estaban estos hombres? Bajo sombras de muerte, en angustias y en aflicciones. Verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Se rebelaron, rechazaron el consejo, la palabra de Dios. Hoy tristemente mucho pueblo no alcanza a entender la importancia de alimentarse de la palabra de Dios, y este pueblo rebelde rechazaron el consejo del Altísimo, y la palabra de Dios aconseja, se derrama la sabiduría, y este pueblo, fíjese todo lo que hizo, verso 12. Por eso que quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. No hubo quien este mundo aparentemente ayuda. Pero no es así. Cobra muy caro la ayuda. Y yo le menciono lo siguiente. La palabra de Dios, la fe, produce fruto y grandes bendiciones. Todos pasamos por aflicciones, pero hay una gran diferencia en una aflicción y que venga otra aflicción, sobrevenir aflicciones, y ahorita le voy a decir qué es lo que pasa. Verso 13. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Por qué tocar fondo? Este pueblo cayó a lo más bajo, en angustia, en temor, y fue cuando clamaron. Y Dios, en su infinita misericordia en Cristo Jesús, los salvó. Porque Cristo Jesús no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué tocar fondo? Verso 14. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Él lo hace. ¿Le gustaría a usted tocar fondo? Posiblemente alguien ha tocado fondo o está tocando fondo. Tengo buenas noticias para usted. Le mencionaba que todos los hijos de Dios pasamos por aflicciones. Sin embargo, por la fe en la palabra de Dios dice que Él nos libra.
Él nos está diciendo, permanece en mí y en mi palabra. Si no, va a suceder como en los tiempos de José, que vinieron las 7 vacas flacas, pero antes vinieron primeramente las vacas gordas y después las flacas. Todos pasamos por eso. Pero los hijos de Dios salen de las aflicciones. Dios nos libra como al pueblo de Israel que estaba en Egipto y no tenían. Pero José en la sabiduría, la palabra de Dios nos enseña que él empezó a administrar, ya conoce la historia, y el pueblo de Israel, la nación santa elegida, salió de la aflicción, hubo alimento, pero a los egipcios y otros pueblos, en esa aflicción les sobrevino y pasó hambre, muchísima hambre. Muchos pueblos han pasado hambre. Y hoy tristemente el pueblo de Dios, por no estar en la palabra, está pasando hambre. Está enfrentando situaciones en las cuales no puede salir. Pero el Señor ha prometido que el que permanece en su palabra, pídeme, dice, y te será hecho, porque Dios libra. Bendito sea el Señor, bendito sea el Rey. Y yo le invito que usted, aquí estábamos leyendo, que los guió, al pueblo que obedece, dice, los guió por un camino. En estos momentos el Señor está para escucharle y verle, ver su corazón. Basta ya, dijo Jesús, de tanto afán, y los afanes traen aflicciones y tribulaciones. Dejemos de confiar en las cosas de este mundo y confiemos en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Porque dice el Señor, en su infinita misericordia, lo dice la palabra en Hebreos, capítulo número 12, verso 13. Allí está el camino de lo que estábamos escuchando, que nos guía por un camino, y ese camino es la verdad, y esa verdad es Cristo Jesús, y Cristo Jesús, la palabra de Dios. ¿Cómo lo dice el libro de Hebreos? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. De regreso y hemos escuchado cómo la palabra da frutos de bendición cuando permanecemos en él. Continuamos, pastor. Así es, la importancia de permanecer en la palabra de Dios. Si nosotros hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay que permanecer en él. Y permanecer en la palabra es creerla y cumplirla. Entonces seremos rectos, limpios. Seremos hijos de honra a Dios porque estamos creyendo y vamos a tener mucho fruto. Si decimos que Él es nuestro Salvador, andemos como Él anduvo y nos los demostró. Vayamos a las Sagradas Escrituras. En la primera carta al Evangelio de San Juan, lo que escribe el apóstol, en el capítulo número 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Como él anduvo, ¿cómo anduvo él? Obediente.
Y dice las Sagradas Escrituras que no escatimó a ser en su naturaleza como hijo de Dios, sino antes se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ser obediente a la palabra de Dios es permanecer. Como lo mencionaba, lo que dice Pablo, ahí lo menciona. Es bien claro en Filipenses 4:8. Seguid lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, lo recto, todo, lo justo, todo. Eso es una demostración que estamos en Él. A veces al hombre se le hace difícil, al ser humano. Sin embargo, Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se va perfeccionando el Hijo de Dios por creer, confiar. Entonces, cuando todo se deposita en Cristo Jesús, podremos pedir todo lo que deseemos. Por eso el tema, pedir en su palabra. Pedid, dijo Jesús, pedid. En otras palabras, en Él decía, pedid en mi nombre. Voy a parafrasear. Estaba diciendo, pedid en mi palabra. En mi palabra, permanece en mi palabra. Y no solamente nosotros somos hijos de Dios, sino amigos de Jesús. Y un amigo, seguramente usted ha tenido un amigo o una amiga. Saben por lo regular todo lo que se hace entre ambos. ¿O no es verdad? Así es, la palabra nos es revelada y Jesús sabe todo lo que pasamos porque lo ve y se agrada cuando nosotros creemos y le decimos, me pasa esto, pero aquí tu palabra dice esto y estoy confiando. Y es como el hombre puede recibir. Y vamos al Evangelio, lo que dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, del 14 al 16. Pongamos mucha atención. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Permanecer en su palabra y dar frutos. Aleluya. Él está diciendo, si hacen lo que dice mi palabra, verso 15, ahora lo que dice. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Mucho pueblo, de vez en cuando es cuando oye la palabra y no la pone por obra. Es como el siervo, nada más está recibiendo órdenes. El patrón le dice, o el amo, o el jefe, haz esto, va y lo hace. Trae esto, lo trae. Pero no sabe por qué razón, muchas veces. Sin embargo, el creer y permanecer en una genuina fe, el Señor revela todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Entonces, escuche usted lo que dice el verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Él nos eligió desde el momento que en el corazón de nuestro Padre Celestial sintió eso y lo llevó a cabo de rescatar, redimir a su creación. Él nos eligió y Cristo Jesús lo hizo en la cruz. Aleluya. Para adquirirnos, comprarnos, redimirnos, limpiarnos con su sangre preciosa. Y solamente ahora dice: vas a ser mi amigo y te voy a revelar todas las cosas. Aleluya. Y la revelación es por el poder de la palabra de Dios. Entonces el pueblo pide su palabra y le son concedidas todas las cosas. En cada uno de nosotros, de usted, de los que escuchen este mensaje, está la respuesta a su necesidad. Y yo le voy a pedir que abra todo su corazón y vamos a orar. ¿Le gustaría recibir a Cristo Jesús, confirmar sus votos como Señor y Salvador, reconociendo que Él es el poder de la palabra? Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro las puertas de mi corazón y entra de una manera especial y sobrenatural, poniendo el querer como el hacer de tu preciosa voluntad en mí. Señor, y perdona todas mis faltas. Confirmo mis votos a ti, Señor. Estoy en tus manos. Tú eres mi Señor y mi Salvador, y gracias, Padre Celestial. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, ¿cuál es su necesidad? Ponga su mano en su corazón, vamos a orar. ¿Le cree usted a Dios? Al poder de la palabra de Dios, ponga su mano y vamos a orar. Padre Celestial, en estos momentos, el poder de tu palabra, la manifestación poderosa de tu palabra, Dios, y obra de una manera especial y sobrenatural, Dios. En el nombre de Jesús, de acuerdo a la necesidad que se tenga, manifiéstate y gloria a tu santo nombre. Bendito seas, Dios, y gracias. Y reciban el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Por Cristo Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bien, nos despedimos, Isabel, y nos vemos. La próxima semana los esperamos con mucho gusto para escuchar la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Hasta pronto.